La Radiotelevisión Municipal presenta... Bienvenidos una semana más al programa La Hora de Juan Mellado, aquí en Radio Televisión Chipiona. Hemos dicho en alguna ocasión que desde Radio Televisión Chipiona queremos recuperar la historia reciente de Chipiona. Uno de los personajes que puede darnos fe de parte de la historia reciente de Chipiona es José Manuel Vega Fernández, ex concejal y con una dilatada trayectoria dentro del mundo de las fiestas y dentro del mundo de la política local. Le hicimos una entrevista hace ya algún tiempo que vamos a reproducir hoy aquí en el programa La Hora de Juan Mellado en Radio Televisión Chipiona. Después de ver a José Manuel Vega Fernández, nos iremos a la memoria de nuestro cine. Recordamos que se cumplen los 50 años del estreno de la película Bienvenido Mr. Marshall. Y posteriormente, si José Manuel Vega Fernández lleva a gala el apellido de Vega, nos quedaremos con dos coplas de Pasión Vega. Vamos a ver el programa, pero al principio quedémonos, por supuesto, como siempre, si ustedes lo quieren, si ustedes lo tienen a bien, con la entrevista con José Manuel Vega Fernández. Bueno, pues vamos a decir una tontería o una estupidez. José Manuel Vega Fernández no necesita presentación o casi no necesita presentación. José Manuel Vega Fernández tiene por lo menos 7 entrevistas. 7 entrevistas. Aquí advertimos al público que solo vamos a hablar de ciertos aspectos de su vida y que a lo mejor en otra ocasión y en otra clase de programa se pueden hablar de otras cosas. Una de las primeras cosas que yo le preguntaría a José Manuel Vega es ¿cómo ha llevado durante un tiempo eso de las máquinas tragaperras? Pues mal. Muy mal, ¿no? Pues depende del tiempo. Antes de ser concejal, estuve muy bien. Tenía una ruta y un servicio. Cuando salí de concejal pedí excedencia, estuve, como todo el mundo sabe, 8 años en el Ayuntamiento de Chipiona, y cuando me reincorporé a la empresa después de 8 años sin haber dado señales de vida, pues la empresa ya se había fusionado una chica con otra más grande, y se había hecho, ya no era una persona, ya era un número. Un número. Y entonces ya la empresa, digamos, hizo sus cálculos y vio que ya una persona con 40 y tantos años no le interesaba mucho, le interesaba más Entonces me mandaron a Málaga y ya estuvimos metidos en cosas de pleito y eso, hasta lo gané y eso, pero con la nueva legislación, la nueva normativa, pues me indemnizaron y estuve 5 o 6 meses o 7 liado en procesos y en tira y afloja, negociando y eso, porque la empresa no me quería readmitir en Cádiz, que era mi puesto de trabajo. Pero la primera parte fue muy bonita, encontré muy buenos amigos, una ruta que era Chipiona, San Lucas, Jerez y el Puerto, que la hacía todos los días. Ya me había acostumbrado, lo hacía casi con los ojos cerrados y estaba muy bien. La entrevista va a girar un poco más sobre el tema de su gestión en fiestas y cómo ha vivido las diversas fiestas en Chipiona. Usted que ha vivido el carnaval como concejal, pero antes creo que ya lo vivía, incluso fue fundador de peñas y asociaciones, ¿no? Sí, en la Peña El Mono, que fue la primera peña que se hizo aquí en Chipiona de carnaval, yo fui un socio fundador. Desempeñé varios cargos allí con Antonio Arjona y todos los que estaban allí, todos. Entonces
la Peña del Mono tuvo problemas de papeleo y eso, y hicimos la Peña Cruz del Mar. Casi todo fue, digamos, una cosa con una la extinción de la Peña del Mono, porque había problemas. Entonces para intentar solucionar la burocracia, entonces todavía existía el gobierno, había que hacerlo en el gobierno civil. Pues me encajé en el gobierno civil, le expliqué la problemática y me dijo la chica que estaba allí: lo mejor que podéis hacer es hacer unos estatutos nuevos y una peña nueva, y entonces no tenéis problemas de ninguna clase. Y entonces nació la Peña Cruz del Mar, pero que era parte, casi el 60 o el 70% de los socios de la Peña del Mono. Y entonces yo era el secretario, hice los estatutos, no sé qué, y ya a los 2 o 3 años lo dejé por otras circunstancias. Y cuando me incorporé a la delegación de fiestas, pues entonces me acordé de los compañeros que había dejado la Peña del Mono y fui a buscarlo, y encantado fui a decirle que me había tocado las chinas y que me tenían que echar una mano. Y dice: sin problema. Además ellos habían estado colaborando con el anterior concejal de fiestas y conocían bastante bien todo lo que era el tema de carnaval, y me echaron una mano y fueron los que digamos me volvieron a encauzar en el tema, porque la cosa era fastidiosa. Sin embargo, pasado un poco el tiempo, la mayoría de las peñas se le echan encima y se crea una comisión, y era algo así como todos contra Vega, ¿no? O casi todos, ¿no? No, había... El problema era de siempre, el económico. El problema es que las peñas cada año, como es normal, quieren hacer más actividades. Querían, al principio las damas las vestía la peña, tenían unos gastos, cada vez los gastos iban a más, y entonces, pues, claro, ellos querían, digamos, que el ayuntamiento asumiese una parte de esos gastos que a las peñas lo tenían asfixiado. Las tenían asfixiadas casi todas las peñas, y entonces, pero claro, lo plantearon demasiado drástico, ¿no? Pusieron el listón muy alto. Pero vamos, al final estuvimos un par de meses tira y afloja, pero se llegó a un acuerdo, y después, eso fue, me parece que en el 90, ¿no? Y después la anterior, los siguientes 4 años fueron bastante buenos, relaciones muy bien con todas las peñas. En aquel tiempo se puso la cosa tan mal que incluso las peñas o algunas peñas no presentaron damas, y hubo que tirar de la escuela taller, del centro de educación de adultos. Sí, porque siempre se buscaba un número de damas que fuese 5, 7, 9, 6, como mínimo de 5 a 9, que es un número que ni es, porque menos quedaba un poco ridículo, ¿no? Y entonces en aquel tira y afloja, pues, porque había algunas peñas que ya se han retirado hoy, que ya no, vamos, existen, pero no como carnavalescas, que decían que el carnaval le suponía mucho dinero, y entonces quería que, como te he dicho antes, que el ayuntamiento fuese el que... Entonces, como yo le decía, si el ayuntamiento va a sufragar todos los gastos que tú tienes, pues eso lo hace el ayuntamiento, que una peña está para hacer de carnaval lo que pueda, y el ayuntamiento le ayudaba se negociaba, y en lo que más o menos podía, en una cantidad más o menos razonable dentro del presupuesto que había de fiesta, y que el presupuesto estaba hecho, y que yo tampoco podía hacer con el presupuesto que tenía, que no podía hacer mucho margen de maniobra. Mucho margen de maniobra, que eso lo tenían que haber planteado un poquito antes. Total, que 2 o 3 peñas dijeron, bueno, pues como la dama era lo que más gasto originaba, pues no presentaron, y se cogieron de eso, de la escuela taller, no sé qué, que por cierto aquel año ganó la escuela taller. Y ya para el año siguiente, me parece que no, ya hace tanto tiempo que no, muchas veces confundo un año con otro. Sí, ya las cosas se calmarían. Los trajes y eso, que era lo más costoso, se le dio una subvención a la niña, a la dama, para que tuviese porque los gastos antes los asumía la peña, entonces las peluquerías, las cosas que lo tenía que poner la peña, entonces a partir de aquel año pues ya se le dio directamente desde la delegación de fiestas, se le dio a todas las damas una cantidad para pequeños gastos, se le puso el traje, en fin, y ya entonces se le quitó mucha carga a las peñas, y fueron bastante cordiales, digamos, los otros
4 años con las peñas nos llevamos perfectamente. Usted tuvo 2 épocas que, bueno, los primeros 4 años fueron de muchos bandazos quizás. Sí, y los siguientes 4 años ya parece que usted aprendió equivocándose, ¿no? Sí. Yo digo, siempre suelo poner el mismo ejemplo. Yo en el carnaval casi todo está inventado. Yo no inventé nada. Yo cada vez que escuchaba a mucha gente, preguntaba mucho lo que veía de otros pueblos, me quedaba con ellos e intentaba adaptarlo aquí a Chipiona, simplemente. No era una cosa que, mira, voy a inventar esto, no, sino iba copiando o adaptando cosas que veía o hablando con amigos que entendían de carnaval. Oye, ¿por qué esto? No sé. Yo lo escuchaba y si de todo lo que me decía me valía un 10%, pues lo aprovechaba. Y así fui recopilando de eso, aparte que ya después de 4 años pegando trompezones, pues siempre se aprende. Una cosa que puede ser considerada un defecto, pero que al final siempre es una virtud, es que a José Manuel Vega siempre le ha perdido la sinceridad. Ese es un problema mío, que no sé muchas veces callarme cuando me debo de callar. Le hubieran pasado muchas menos cosas, ¿no? Bastante. Y a lo mejor todavía estaría en política. Claro. Pero como no sé callarme, pues las digo y sientan mal. Y caen mal. Claro. Porque las verdades que caen mal. Bueno, mi verdad, porque a lo mejor yo no tengo por qué estar en posesión de la verdad, pero yo lo veo desde una manera, lo digo, y a lo mejor como lo digo, o no sé decir las cosas, o no gustan como las digo. Pero vamos, dentro de... Es normal, en toda la familia hay un garbanzo negro. Un garbanzo negro, le ha tocado a José Manuel Vega. Bueno, hizo usted también una cosa muy importante, y un poco quizás pasando un kilo de todo, que es que el cartel del carnaval lo hace Rafael Alberti en un momento determinado. Algo quizás incomprendido en esa época, pero hoy, bueno, es muy valorado. Un auténtico patrimonio que tiene Chipiona, sí. ¿no? Ese fue mi buen amigo Andrés Gómez de la Torre, que un día me llegó y me dice, oye, fue a raíz de que Rafael Alberti se asentara en el puerto de Santa María, dice, ¿a ti te gustaría, o sea, tú estarías dispuesto a que Rafael Alberti pintara el cartel, no sé qué? Digo, pues mira, todo depende de lo de siempre, de lo económico. Y entonces me puso en contacto con el que le llevaba casi todo que era Carmelo Ciria. El ahijado, me puso en contacto con él, fuimos al puerto, estuvimos charlando, después él vino un día por aquí y llegamos a un acuerdo que era que él pintaba el cartel de carnaval y daba un recital de poesía que se dio en la plaza de la iglesia. Y aquel año, aquello fue gracioso. Fue una metidura de pata por parte mía que después todo el mundo... Aquel año yo había adelantado, el hombre, seguimos con él, el hombre hizo su recital de poesía, me entregó el cartel muy novedoso, muy raro para las pinturas que estábamos acostumbrados. Y yo aquel año había adelantado, queriendo copiar de Cádiz, porque Cádiz el cartel lo elige un año antes. Y yo quise copiarlo para tener tiempo para buscar el que publicitase el cartel, para imprimirlo, para que cuando llegase la fecha tenerlo ya todo hecho, digamos a salida de verano, no que ahora, como antes se hacía y se sigue haciendo, me parece que en salida de verano se sacan las bases y entonces va siempre un poco cogido de tiempo. Y aquel año se presentaron muy pocos carteles, se presentaron 4 autores y 2 con doble y yo sin consultar con muy poca gente suspendí el cartel y con toda la razón del mundo me quisieron matar los que habían pintado y entonces tuve que dar marcha atrás porque el cartel Rafael pintó el cartel en el año 90 y yo quería y como había muy pocas obras había muy pocas obras de aquel año, habían presentado muy pocos carteles, por lo que te he dicho. Digo, bueno, pues entonces tengo el de Rafael Alberti, aprovecho y lo meto. Y quedó... pero tuve que dar marcha atrás porque llevaban razón, porque yo tenía que haber
por lo menos haber un jurado que lo hubiese declarado desierto o si hubiese elegido el cartel. Y entonces lo que hice fue que al año siguiente pues no hice concurso de cartel y presenté el de Rafael Alberti. Le sacaron un montón de letrillas, pero a los que escriben le viene todas estas anécdotas le vienen divinas para poder tener un tema para sacar un cuplecillo o un paso doble. Y mira por dónde al siguiente año Cádiz le encarga el cartel de carnaval a Rafael Alberti. Ya no era tan feo el de Chipiona, ya era más feo el de Cádiz. Nos adelantamos un año a Cádiz. ¿Y a usted lo han parodiado en el carnaval? Salió un señor ahí vestido de Vega en un momento dado. No sé qué, fueron los Chipichanda, me parece. Bueno, Chipichanda yo lo coloco, tú lo quitas. Sí, y fue, ahora recuerdo, fue a raíz del mismo cartel, porque sacaron un paso doble, no, un cuplé, sacaron un cuplé, diciendo que que cartel más raro no sé qué, y que para el año que viene sacarían el cartel con la cara del Vega, y cumplieron la promesa. El año pasado, tú sabes que todas las agrupaciones sacan un cartelito donde y era la cara, yo lo coloco y tú lo quitas, que era mi cara, con un traje de estos de los rockeros. Una camisa de fuerza. Que por cierto me regalaron el original y lo tengo guardado en casa con mucho cariño. Bueno, usted en ese tiempo de concejal, sobre todo cuando yo iba a verlo algunas mañanas, me decía, hoy no quiero saber nada, estoy peleado con la prensa. ¿Esto qué quería decir? Estoy peleado con la prensa. Yo con la prensa no me trato. Eso es... ¿Tan mal le trataba? No me trataba. Me trataba como cuando hacía algo que tenía que hacer, que para eso estaba, pues salía bien en la prensa. Y cuando me equivocaba, pues o la prensa o la oposición me daba para el pelo, que así lo tengo. Entonces, era gracioso porque casi todos, vamos, no sé si, me imagino que sí, casi todos los que están o nos hemos dedicado a la política, lo primero que hacíamos era coger el periódico y leer la noticia de Chipiona, y después ibas leyendo la de San Lucas, la de Cádiz, la de los pueblos de alrededor. Entonces, yo daba una noticia, y generalmente una noticia se mandaba, y me acuerdo que era Gavira, ¿no? José María Gavira. José María Gavira. Mandaba la noticia y ahora allí le ponían el titular que quería y recortaban todo lo que podían, porque el espacio a lo mejor era cortito y la noticia salía a media, y una noticia media pues no es noticia, no dice lo que yo quería. Igual que ahora, ¿no? Igual, sigue igual. Entonces cuando yo leía la noticia, pues me cabreaba, digo, esto no es lo que yo quería decir, ha salido todo menos lo que yo quería, y me cabreaba. Ahora, a los 2 días, como salía la noticia, la oposición, como salía mal, me replicaba. A los 3 días le replicaba yo. Y entonces era una guerra de prensa. De prensa. Hasta que dije un día, ya no leo más la prensa. Y estuve 3 o 4 años el más feliz del mundo. Llegaba, oye, hoy te ponen verde en el ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento también. Hoy sales en la prensa, te ponen verde. Digo, bueno, yo no, como no lo había leído, no me entero. Pues mira, hoy sale un reportaje que está muy bien. Digo, pues vale. Y ya está. Como dice, ojo que no ven, corazón que no siente. Sí, me fue bastante bien. Usted el Festival de Moscatel empezó a verlo como espectador, ¿no? Con 17 años. ¿Qué recuerdos tiene de los primeros festivales? Preciosos. Le hablaba yo entonces a la que hoy es mi mujer y casi no nos perdíamos ninguno. Estoy hablando, es que no me acuerdo de los primeros porque sería el año 68, no, 69, 70. Sí. Tendría yo 17 años y yo ya, porque con 17 años, porque yo empecé a hablarle a Esperanza con 16. Ese año estaba yo en la escuela. Yo ese año salía de la escuela digamos de aquí de los franciscanos. Y nos íbamos porque estábamos haciendo maestría en la formación profesional, y aquí no había, éramos 6 nada más. Entonces el padre Ángel nos cogió a los 6 y nos hizo la gestión para irnos a Puerto Real. Entonces yo aquel año ya con 17 años me fui a Puerto Real.
Yo salía con Esperanza y entonces todos los veranos no me perdía ningún festival, pero vamos, yo iba, me acuerdo de aquellos festivales, pero yo iba a los que solamente veíamos el espectáculo, no a los que teníamos, nos pagaban la cena. Y tengo muy buenos recuerdos porque es que verdaderamente en aquellos tiempos es que si no llegase por el festival, aquellas actuaciones no se veían. Ten en cuenta que en aquellos tiempos nada más que existía la primera de televisión en blanco y negro y la segunda algunas horas. No había tampoco festival en el Joy Sherry, ni en San Lucas, ni en Puerto Real, ni en San Fernando. Entonces, lo que se veía aquí, como no fueses a Sevilla o a una capital, no eras capaz tú de verlo. Entonces los grandes artistas que venían, yo hacía un esfuerzo por pagarme mi entrada y algunas veces me la pagaba mi cuñado, que estaba yo trabajando con él, y me vas a ir al festival, que costaba un dinero, porque en aquellos tiempos, que cuesta un dinero, bueno, pues yo te invito. Y vi muy buenos espectáculos, y uno de los que más recuerdo, porque me quedé sorprendido, fue el de Rafael, porque hizo un montaje de luces y que en aquellos tiempos no estábamos acostumbrados, hoy sí, pero yo no sé qué año sería, pero mejor era el 72, es que no me acuerdo. Y Rafael me quedó impactado, ¿no? Sí, porque yo no quería ir, pero mi mujer era fan de Rafael y yo, Rafael, no llame. Tuve que ir por ella. Claro. Y cuando salí... Quedó convencido, ¿no? Sí, quedé gratamente satisfecho del recital que hizo. Y de decir que es un festival precioso, pasa el tiempo y usted tiene el San Benito de que usted se cargó al Festival de Moscatel. Yo no sé quién sería. Yo no me cargué al Festival de Moscatel. Uy, le he dado el micro que no... Yo no me cargué al Festival de Moscatel. Es que las cosas evolucionan y cambian. Yo tuve la suerte, igual que en el carnaval, de coger al carnaval en lo mejorcito. A mí me lo dieron, como yo digo, como el crío ya andando, y yo lo puse grande y lo puse. Y el Festival de Moscatel lo cogí a todo lo contrario. Estuvo moribundo, 8 o 10, no sé los años esos que yo iba a verlo, estuvo estupendamente, porque era un festival y cuando yo llegué, yo me acuerdo ya de que Popo y el anterior delegado de fiesta, que no sé si fue este que tiene que era el que tiene ¿El Lucas? Lucas. Ellos ya tuvieron problemas con el festival, con las cenas, ya las cenas se quitaron. Entonces yo cuando llego al festival, cuando llego a la concejalía, sigo con el festival, porque era una cosa que era una tradición, sigo con el festival. Ya la gente, ya entonces no había una cadena de televisión, había ya 4 o 5 cadenas de televisión, ya existía el color, ya era más cómodo quedarse en casa, ya había festival en San Lucas de Barrameda, en el Joy Sherry, en Jerez, en los sitios, todos los sitios próximos. Y entonces lo que es el festival en sí, como había sido en su primera época, a como yo me lo encontré, es que no era el festival que estábamos, por lo menos el que yo conocía. Y aparte de eso, yo cada vez que cerraba el festival resulta que era deficitario, pero bastante. Y yo le decía a la comisión de gobierno, al grupo de gobierno, si para el carnaval, que es donde la gente se estaba... Porque claro, al principio, cuando el Festival de Moscatel existía, no existía carnaval. Pero cuando el carnaval dice, ahí va, pues todo el mundo se vuelca con el carnaval. Si el Festival del Moscatel tenía un presupuesto de casi, cuando yo lo dejé, de 17 o 20 millones de pesetas, de los cuales se perdían casi la mitad. Y el carnaval empecé con 2, iba aumentando poquito a poco, y yo le decía, pues no es una herejía que perdamos aquí 8 o 10 millones de pesetas y en el carnaval, que es lo que el pueblo quiere, no podamos darle más realce porque no tenemos dinero. Quitemos esto, que no funciona, porque es que la gente no iba, porque yo me acuerdo de haber actuaciones, que no quiero decir nombre para que no se dé nadie, actuaciones de entrar 300 personas. Y entonces
actuaciones de un artista que cobraba, o de un grupo que cobraba 3 millones o 3 millones, más el IVA, más la silla, más seguridad, más todo el montaje que eso tiene, se te pone en 4,5, 5. Y ahora tú metes 300 personas a 1.000 pesetas. En aquella noche habías perdido casi 3 millones o 3 millones y medio. Digo, con ese dinero lo cojo yo para el carnaval y hago un carnaval de ensueño. Y entonces, lo que te digo, que yo, como digo, yo no me cargué el Festival Moscatel. Fueron otros tiempos, cambiaron los tiempos, ahora parece que se le ha cogido otro giro y parece que por lo menos se llena, como yo digo, por lo menos hay gente viéndolo. Lo que era lamentable era llegar a abrir una taquilla y ver aquello semi vacío. Es que se te caían los palos del sombrajo. Entonces fue la circunstancia, la gente que no asistía y entonces yo propuse que el dinero ese se invirtiese en el carnaval o en otras fiestas. Vamos, y si hoy estuviese de delegado volvería a ser lo mismo, ¿no? Vamos, si no tiene aceptación, volvería a proponer lo mismo, porque la decisión última no la tomé yo, la tomó todo el equipo de gobierno. Porque yo al fin y al cabo era uno, no puedo decir esto no lo hago y ya está, no, yo le proponía lo que tenía y esto era lo que hacía. Es la segunda vez que en una grabación se te cruza la gente. Bueno, pero vamos, también lo vamos a dejar en esta ocasión. Una anécdota. Otra anécdota. Esto como el de la fastidiosa mosca de Hombre, lo hemos puesto usted a la altura de José Merced. Bueno. Porque se nos pasó una señora. Está la cosa bien. Bueno, vamos a continuar también con otras cosas, incluso relacionadas con el festival. Usted ha tratado muchos artistas en los años del festival y en otras actuaciones. ¿Qué artista ha sido mejor en el trato con usted y cuál ha sido el artista que más difícil lo ha tenido con usted y al revés? ¿Con quién se ha llevado mejor y con quién se ha llevado peor? Esa chinita viene con daño y con alevosía, ¿no? Sin anestesia, ¿no? Sin anestesia. Conteste usted lo que quiera. No, yo miro pues para allá. Yo no puedo contestar porque se me puede... Aunque ha habido de todo, ¿no? He tenido ratos buenos, ratos malos, pero vamos, así... un apretón fuerte con alguien, no creo. Ha habido sus más y sus menos en algunas cosas, pero vamos, el tema... Vamos, que si alguien es inteligente ya lo sabe, que no hace falta que conteste. No, pero muchas veces a lo mejor no eran con el artista casi... Con los alrededores, ¿no? Los alrededores... Las relaciones con el artista siempre han sido perfectas, porque generalmente el artista que se queda siempre al margen y es igual que, no sé, como el alcalde. El alcalde y el artista, cuando llegaba el alcalde ya estaba todo, pero es el día del montaje, cuando el detallito que si esto no está puesto, esto no está en el contrato, esto no sé qué, te empiezan a pedir miles de tonterías y tú dices, bueno, si aquí lo que se trata es de venir a cantar, no de... Y ya muchas veces con los representantes o con los intermediarios o con los alrededores o con las mismas personas que están a tu cargo que no hacen las cosas como tú lo has dicho, porque eso también suele pasar. Porque tú llegas, mira, quiero que se monte este escenario con esto. Y llega a las 3 de la tarde y resulta que no se ha montado. Cuando tú llegas allí, claro, tú eres el responsable, a ti te echan la bronca. ¿Y qué hago? Si yo lo he dicho que se monte. El problema gordo a lo mejor con Sevillana, con la electricidad. Siempre ha sido una lucha. El tema de los voltios ha sido una lucha. Que no hay fuerza aquí en verano. No hay voltios. No hay voltios. ¿Pasó algo con los voltios en un concierto que suspendió en el campo de fútbol Marta Sánchez con Ole Ole, ¿no? ¿Hay algún problema que tuvo de...? Pasó en el sentido de que ellos pedían 380 voltios. Entonces, en el generador del campo de fútbol que se celebró, no sé, en el campo de fútbol donde estaba ahí la piscina, es que no me acuerdo, me parece, pero vamos, allí hay un transformador
allí no había 380, era 220, entonces, pero se hicieron las gestiones y se alquiló un generador de 380. El generador llegó a las 4 de la tarde, pero el camión de Marta Sánchez llegó a las 12 de la mañana. Y digo, estuvimos hablando con ellos, mira que nada más llegáis la luz, aquí está, no, esto es 220. Dice, no, nosotros 380, no te preocupes que viene, que ya viene el generador de camino, venía de Algeciras, lo habíamos conseguido en Algeciras. Viene de Algeciras, que de Algeciras aquí pues, un par de horas, el hombre pararía a comer, tardó un poquito más de lo normal, y los que estaban allí dijeron que hasta que no estuviese allí el generador, que no abrían ni el camión. Vamos, que ni lo metiesen, que no lo metieron ni en el recinto. Y claro, cuando llegó el generador, ellos necesitaban unas cuantas de horas, pero ellos lo habían hecho, porque yo me informé, lo habían hecho en otro, no sé si en Jerez o en otro pueblo, lo habían hecho en 3 horas. Lo que pasa es que aquel año Marta Sánchez tenía... Una gira muy grande. Tenía una gira de un día sí y otro no. Un día sí y otro también. Y estaba... Después con el tiempo me enteré que... Porque ni ella no cantó, ni no pidió nada, yo es que pienso que es que ese día estaba agotada ya de eso, y se agarró a una cláusula del contrato para decir que no podía cantar, que no podía montar todo el montaje, y cuando llegó el generador, que serían eso, a las 4:30, a las 5, que ya no le daba tarde, digo, hombre, hasta las 12 de la noche daba tiempo suficiente, digo, y además si hubiesen sacado todo lo que había en el camión y lo hubiesen ido montando, pues ya después nada más que era conectar la luz. Pero que hasta que no estuviese allí el generador que no se desmontaba. También se suspendió un contrato que había con Sergio y Estíbaliz, que esa gente sí denunciaron al ayuntamiento, ¿no? ¿Por qué se suspendió ese...? Se trajo luego a Carlos Cano, creo, en sustitución. No, es que aquel año, creo recordar que era el 25 aniversario y queríamos darle... era el 25 aniversario del Festival del Moscatel. Y queríamos, en casi todas las actuaciones, anteriormente solamente había una actuación, aquel año quiero recordar que en casi todos los días había 2 actuaciones, habría un telonero y el artista principal. Y entonces me acuerdo que uno de los años era Pedro Reyes, la Noche de Humor y los Morancos, José Le y Carlos Cano, pero aquel año también era Sergio Estíbaliz, eran 3 actuaciones. Pero después, claro, haciendo números, veíamos que no... Y aparte de eso, que el escenario, claro, cada uno traía un montaje de escenario y no querían compartir. No es que no quisieran compartir, sino que cada grupo era, no es lo mismo un humorista que con un micrófono y que 2 grupos. Y entonces tuvimos que anular a Sergio Estíbaliz. Teníamos que elegir por uno y se anuló Sergio Estíbaliz. Y nos puso un pleito, pero eso yo cuando salí de concejal no estaba todavía no sé en qué quedó la cosa. Rodando por ahí, ¿no? Seguirá rodando porque tú sabes que la justicia es un poquito lenta. ¿Por qué las fiestas del Carmen, pasando a otro tema de la fiesta, han sido siempre de tan poca monta? Pues no tengo ni idea. Es que siempre... no sé si es que si el mismo público no hemos puesto mucho interés o el ayuntamiento tampoco. Yo lo que no me explico muchas veces, que no es una crítica, porque cada uno viene a brenear como quiera y hace lo que quiera. Lo que muchas veces yo no me explico es un pueblo que es de gente que viene a brenear, que no tiene nada que hacer, simplemente divertirse, que se le monte una fiesta gratis, que hay unas actuaciones, hay una orquesta, que en cualquier pueblo de por ahí se tiran hasta las 7 de la mañana bailando. Y aquí en Chipiona se monta la fiesta del Carmen y a las 2 de la mañana es que no queda nadie. Es que no quedaba nadie. Sí es verdad, hombre, que en la fiesta del Carmen nos han traído grandes nombres, porque como era gratis, claro, había que traer artistas de un caché mediano, de 400, 500, 600... en estos últimos años Pepe Moreno le ha dado un poquito, ha traído a artistas de un poquito más de renombre y se pone aquello lleno, pero termina la actuación y se van. Y si hay una orquesta no se quedan a bailar. Y en el mes de julio, que hace unas noches preciosas, porque hombre, una noche de viento, de algo, pues mira, es que hace un frío que pela. Pero allí
a mí me ha cuadrado unas noches de templanza y estaba la orquesta, la orquesta tocando, vamos a descansar 15 minutos porque tienen que descansar y volvemos. Y a los 15 minutos no había nadie. ¿Y qué hacemos? Y digo, pues recoger y ¿qué vamos a hacer si no hay nadie? Es que es lo que no me explico yo de la fiesta del Carmen. Y es que siempre ha sido así. La fiesta del Carmen a las 2 de la mañana es que no había ya... Nadie más. Nadie más. Hablando de dinero, ¿cuántas veces tuvo usted que esconderse para no pagar? O para aplazar un poquito el pago. Vamos a dejarlo así. Tuvo que salir por la puerta falsa del ayuntamiento unas cuantas. Por la biblioteca de Antigua. Por la biblioteca antigua, porque estaban allí con la gente del carnaval, no. Porque la gente del carnaval, como me conocía, no me podía, con esa gente no. Pero con más de uno me tuve que caer, porque además, no, como yo digo, que si a mí no me dan dinero, ¿cómo voy a pagar? Y yo no tengo dinero, yo no lo fabrico. Y venían a lo mejor a cobrar... sobre todo la Sociedad General de Autores o el de la iluminación, el de la silla, no sé qué, y yo cuando lo veía allí cogía por la puerta de atrás, porque es que no tenía nada que contarle, no le podía decir. Pero vamos, después se suele hacer amistad con esa gente y se le plantea la cosa, se le plantea como es, mira, que no te voy a pagar ahora mismo, pero a lo mejor en 15 o 20 días, y la gente que... Si tú le das un plazo, hombre, prudencial, o razonas con ello, no tienes problema. Lo que pasa es que muchas veces te da apuro porque a lo mejor le has dicho ya 2 veces que le vas a pagar y como a ti no te dan el dinero y tú no dispones del dinero, no era esconderse porque tú no le querías pagar, sino era esconderte porque te daba apuro ya de haberlo visto al hombre, haberlo hecho venir, mira que te voy a pagar a final de mes, y a final de mes estaba el hombre allí y ahora a final de mes resulta que no se cubría nómina y no te daban dinero para pagar. Y ahora tenía que volver a decir, mira que no ha podido ser, a ver si dentro de 15 días, y ya llegaba dentro de 15 días y a la tercera vez te daba apuro, tú dices, bueno, a ver si no me ves y por lo menos esta vez me la quito de encima. Pero era más que nada por apuro. Por apuro. ¿Cómo ve a día de hoy el cambio de ubicación de la velada de Regla, ahora ya en el parque? Hombre, yo era uno de los que al principio no lo veía allí. Ahora reconozco que allí estaba, aquí es que estábamos muy en el santuario de Regla, o sea, lo que es la Explanada y en la Avenida Sevilla estábamos muy apretados, con problemas de que en un momento dado de orden, de que en un momento dado se podía formar cualquier altercado por una pelea o un pequeño incendio, porque es que estábamos en unas calles, ya no en la velada, es que ese es el problema, que antes era una velada de Regla, era más familiar, el Chipiona era más pequeño. Vuelvo a decir lo que dije del Festival del Moscatel, todo evoluciona. Antes, el día 31 de julio ya no quedaba nadie en Chipiona, eran muy pocos los que se quedaban aquí. Hoy en día hay mucha gente que tienen ya casa aquí, ya se quedan aquí, entonces la cantidad de personas que quedan de fuera es que no cabía, es que no caben en el recinto de los últimos años, es que no caben, porque hay todavía mucha juventud y muchas personas de fuera que se quedan aquí hasta finales de septiembre o hasta el 15 de septiembre. Entonces había que buscarle un sitio más amplio. Yo cuando me lo propusieron, que estaba yo entonces trabajando con Pepe Moreno, yo era uno de los que decía, vamos a ver cómo sale esto, porque el chipionero, entre ellos yo siempre había, la velada de Regla había sido en el convento, y el chilo tenía un cambio, no todos los cambios era difícil, ¿no? Eran difíciles, pero es que verdaderamente, como se suele decir, el que no se embarca no se marea, y para ver una cosa hay que cambiarla. Claro. Y si se equivoca, hombre, uno, como yo digo, uno cada vez que hace una cosa no lo hace con intención de incordiar ni de que salga mal, sino todo lo contrario. Cada vez que se cambia una cosa, se cambia porque uno piensa que es mejor para la fiesta. Te puedes equivocar, pero si no lo cambias, no te equivocas. O si te equivocas, porque si lo dejas siempre en el mismo sitio y estás ahí hasta que pase un día una desgracia, pues después vienen las lamentaciones. Hablando de desgracia, y ya con el paso del tiempo, han pasado muchos años, los nervios están muy templados y ya solamente se ve desde el punto de vista histórico.
¿Qué ocurrió o qué tuvo que ocurrir para que pasaran esos incidentes de la procesión de regla en ese famoso año? Yo no estuve. Yo no... ¿No estabas en...? No estuve en el tinglao. No estuve en aquel... Cosa rara, porque que generalmente cada vez que hay un tinglao, no sé por qué, parece que yo estoy en el medio, pero en aquel no es por evadir... por evadir la pregunta, ni... En aquel tinglao yo no intervine para nada. Fue todo... quiero recordar que fue entre Gordillo, Luis Mario, no sé qué, que estuvo haciendo todas las negociaciones de... Había... Claro, yo conozco la versión que ellos me contaban, no conozco la versión que contaba la comunidad franciscana, entonces no puedo ser imparcial. Yo conozco la versión que contaban mis compañeros, pero yo nunca fui a negociar con ese tema, con la comunidad franciscana. Yo nunca fui porque yo me dedicaba, yo además me cogía en aquella fecha que yo tenía que estar montando, o si no estaba, porque eso se empezó a negociar en agosto, así que sí, que si no, no sé qué. Entonces yo estaba montando la fiesta de verano, no sé si entonces era todavía Moscatel o eran las galas de verano, después tenía que estar montando lo que es la fiesta de regla, y entonces estaba bastante aparte de que llevaba la delegación de playa y turismo, entonces estaba muy atareado, entonces se lo dejaba. Y no es lo mismo no es lo mismo que fuese a hablar el alcalde de la localidad que el concejal. Entonces todas las negociaciones las llevó directamente Luis Mario. Entonces yo no intervine para nada, por suerte, porque si no me hubiese ¿Hubiera metido... estado ya usted excomulgado? Que eso me dijeron, que me querían haber excomulgado. Como yo digo, yo no tengo... Si yo me dedico solamente a montar lo que es la fiesta, lo que es la fiesta religiosa, yo ahí no tengo por qué entrar, es que no es mi misión. Ha hablado usted de las playas y es algo que en esta entrevista, que ya nos quedan pocas preguntas, las playas no quiero que se nos escape, porque las playas han cambiado mucho desde que usted coge la playa hasta a día de hoy, ¿no? Han cambiado sobre todo en presupuesto. Han mejorado, claro. Presupuesto, porque si a mí me hubiesen dado, es igual que el carnaval, si yo tuviese el presupuesto que tiene ahora mismo la playa, no sé. ¿Sería usted el Marajá de Capurtala? Bueno, si yo tenía, cuando en el año 94, tenía 51 personas a mi cargo, 51, y me parece que 50 o 60 millones de presupuesto. 16 personas para limpiar la playa, un tractor, los contenedores. Sí, es verdad que, por ejemplo, la playa de Montijo no se iba y lo que es hoy la laguna, pues ahí, como estaba salvaje, ahí solamente los fines de semana, ahí no había que hacer nada, porque entre semana no había turismo, entonces no había que, digamos, ahí solamente el sábado y el domingo se iba mucha gente de Chipiona, sobre todo, y el que conocía las traquiñuelas para poder llegar a esa playa. Entonces los sábados, domingos y los lunes había que limpiar esa playa, igual que la parte de la ballena. Pero eso, con muy poquita gente, lo que sí tenía era un equipo de personas muy bueno. Porque como estuve 8 años, pude estar eligiendo al personal. Porque todos los años o se jubilaban o tenían que entrar nuevos, entonces lo tenía el primer año que funcionaba, yo tenía mi encargado y yo pregunté, y además que yo solía bajar bastante a la playa, porque tenía que andar y porque me gustaba la playa, y estaba pendiente y preguntaba a mi encargado y a más gente, ¿cómo va fulano? Este es pata negra. Al año que viene se volvió a contratar. Este regular. Adiós, muy buena y encantado de conocerte. Y me hice de un equipo muy bueno, muy bueno. Entonces, como ya te he dicho, si yo tuviese el presupuesto que hay ahora mismo en playa y el personal que hay en playa, que no sé, me parece que anda sobre las 200 personas, entonces ponía yo el faro, lo alicataba
de arriba abajo. José Manuel Vega, hay una pregunta que yo a algunos entrevistados se la hago porque lo mismo que durante un tiempo se preguntaba ¿dónde estaba usted cuando el hombre subió a la luna? Yo tengo una fijación, ¿dónde estaba usted o qué estaba haciendo el día 23F, por ejemplo? ¿En dónde le cogió? ¿Le cogió estudiando? ¿Le cogió ya metido en la política? ¿Le cogió la cama? 23 de 82. 1981, el golpe, vamos. 80, el golpe. Me cogió aquí en Chipiona. Es que estaba calculando porque yo estuve en Madrid estudiando, pero hasta el 77 me parece, o en el 81 estaba aquí. Yo no sé si estaba trabajando con mi cuñado José Antonio en el aluminio. Entonces estaba de moda la carpintería de aluminio. Y estuve toda la noche pegado al transistor. Porque entonces estaba yo ya haciendo metido en política, pero todavía no estaba yo colaboraba con el Partido Socialista, estaba en el PSOE cuando había campaña y eso, pero todavía no me había afiliado yo al Partido Socialista. Porque yo me afilié en el 82, un año después. Y pues recuerdo de estar toda la noche con el transistor, pero en casa, no pendiente del transistor en casa. Y me cogió trabajando en la carpintería de aluminio con mi cuñado José Antonio. Hay una canción que está sonando ahora en el hilo musical de aquí del Hotel al Sur, que me imagino que no será perceptible para los telespectadores. Son los módulos, todo tiene su fin. La carrera política de José Manuel Vega tuvo su fin, o en algún momento dado piensa volver a la política mucho más activa de primera línea. Yo le puse el fin, pero yo le puse, sí, ahora se escucha, es una canción de nuestra época. De nuestra época. Yo le puse el fin. Yo creí que con 8 años y con los problemas que había tenido, y creí conveniente que ya mi paso por el ayuntamiento como político era bueno retirarme, pero vamos, a corto plazo no tengo intención de volver a la política. Yo no sé si cuando me jubile y esté aburrido, entonces, a lo mejor me entra otra vez el gusanillo, pero a corto plazo, medio plazo, no tengo intención de... Incluso se ha retirado usted de fiestas y saraos, ¿no suele ir mucho ahora? No, con lo que me gustaba a mí la noche, me he retirado de la vida nocturna bastante. Salgo poco, todo lo que salía antes no salgo ahora. Antes salía porque me gustaba, primero, y segundo porque tenía la obligación de asistir a casi todos los actos y a todas las peñas. Me encantaba, allí encontré muy buenos amigos que sigo conservando, pero ahora me he vuelto con esto que se meten en... Más ermitaño, ¿no? Más ermitaño. Hogareño. Y suelo salir poco, salgo poco, muy poco. Pero eso no quiere decir que que renuncie a nada. No, lo que pasa es que se acostumbra uno a casi todo. Lo mismo que te acostumbras a salir casi todas las noches, te acostumbras a no salir. Y verdaderamente, como ahora, bueno, con los críos ya me dejan solo, ya que los críos son un poco más grandes. Pero a mí lo que me pasó es que siendo concejal, me cogieron los críos muy pequeños y casi me perdí una parte de su crianza. Y después digo, no, ahora ya voy a intentar por lo menos recuperar. Ya los críos son grandes, ya yo me quedo solo con Esperanza en casa, y ellos se salen todas las noches, ya volvemos a quedarnos solos haciéndonos compañía. José Manuel Vega, como dijimos al principio, tiene usted 7 entrevistas, nos quedan 6. Como la vida de los gatos. Como la vida de los gatos, porque tiene usted una historia muy, muy grande, a pesar de ser tan joven. Muchas gracias. A usted, don Juan, amigo.
1953 estrenan la película Bienvenido Mr. Marshall, una película que tiene una historia grandísima dentro de nuestro cine español y dentro de la historia de España. Como bien saben ustedes, el Plan Marshall fue un plan que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo a bien ayudar a la Europa devastada, a la Europa derruida. En España también quisimos aprovecharnos de ese Plan Marshall. Aquí Luis García Berlanga tuvo el encargo de hacer una película no precisamente sobre eso, sí una película en la que saliera la genial Lolita Sevilla, que para eso habían los productores ideado la película. La virtud estuvo en el buen guión de Rafael Azcona y del propio Luis García Berlanga en convertir una película que podía haber sido básicamente una película pues o patriotera o folclórica, en honor de la folclórica de turno. Luis García Berlanga y Rafael Azcona supieron acomodarla a una comedia que ha resultado ser sensacional y una de las mejores películas de nuestro cine español. Sobre el estreno de Bienvenido Mr. Marshall y sobre su devenir histórico se ha dicho mucho, incluso se han rodado ahora nuevas escenas que no pudieron rodarse en su momento. Numerosos documentales, numerosos reportajes y entrevistas sobre este 50 aniversario. Recordar que un señor de ustedes hace ya algunos veranos tuvo la oportunidad en el Escorial de conocer a Luis García Berlanga, al cual hicimos una entrevista y un pequeño reportaje fotográfico, y una de las preguntas y curiosidades que le hicimos en torno a la película, genial película de Bienvenido Mr. Marshall, ese pasacalles en donde Lolita Sevilla canta ese Americanos, que es, sin más ni menos es Coplillas de las Divisas, una canción ideada por nuestros grandes autores de la copla. En esa escena, virtuosa escena, donde sale todo el pueblo para recibir a los americanos, cierra la comitiva un señor cojo que resulta ahí gracioso. Me permití preguntarle a Luis García Berlanga que si el cojo era cojo verdadero y si vivía. Dijo que no era verdadero, que lo hizo muy bien y que era un eléctrico del rodaje de la película. Sobre si vive o no, dijo que iba a averiguarlo. Todavía no nos hemos enterado. De todas formas, hay que decir que Bienvenido Mr. Marshall forma parte de nuestra memoria del cine español, es una de nuestras obras maestras. Por último, y para no cansarles más, y antes de hacerles ver ese pasacalles de Coplillas de las Divisas, decirles que al principio del rodaje de la película, actores como Manolo Morán o Pepe Isbert, incluso otros más, quisieron echar de la película a Luis García Berlanga porque decían que era un chulángano y era un joven demasiado atrevido y entrometido. Paradójicamente, sobre todo Pepe Isbert se convirtió luego en uno de los actores favoritos de Luis García Berlanga, al cual le deseamos que viva aún muchos años. Bien conservado en frigir aire, aire. Americano, vienen a España los dominicanos, viva el rodillo, llega al pueblo con poderío, ole Virginia y Michigan, y Nicaragua también en cama, lo recibimos, americano con alegría, yo le mi madre, yo le mi suegra, yo le mi tía.
medias y camisas para las mozositas más presumidas. ¡Americano! ¡Vienen a España los cortisanos! ¡Viva el mío! ¡El gran pueblo poderío! ¡Oliendo el día y viva! ¡Viva el pecado de los hermanos! ¡Americano, una alegría! ¡Ole mi madre! ¡Ole mi suegra, ole mi tía! Triana, ay mi Triana. Lo mismito que un puñal en mi alma se clavó, la penilla de tenerte que dejar, rosita perfumada, Triana, que tan pronto como el mundo yo llegué, la suerte para mí fue tirana. Ay, barrio mío, nunca te olvido. Soleares trianeros, quejíos del almazón, en la copla que te canto, yo pongo mi corazón. Puentecito de Triana, por ti me duele pasar, y la cara iré volviendo, Triana, ¿dónde tú estás? En tu río en el cristal, cuántas veces me miré, y en tus calles de jazmines perfumadas la frente me besó la luna. Ya no tengo más tesoro ni más ser que el barrio que meció mi cuna. Ay, las campanas de mi Santana. Ay, ay. Soleares trianeros, quejíos del almazón, más florías cuando vuelva, Triana, te de ver yo. Te perdí ya, barrio mío, y Guatemala. Si será grande mi pena, que ya no sé llorar. Adiós pongo por testigo que si grande es mi culpita,
grande fue mi castigo, que si grande es mi culpita, más grande fue mi castigo. Triana, ay, mi Triana. Seguimos con la copla y una nueva entrega de Pasión Vega. No nos cansaremos nunca de escuchar las canciones de Pasión Vega en esa voz inigualable. Un clásico, el clásico por excelencia de la copla, por el que es conocida la copla. Valverde, León y Quiroga hicieron una obra maestra de la copla llamada Ojos Verdes. No desmerece nada la versión de Pasión Vega. Apoyan el quicio de la mansevía, miraba encenderse las noches de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que a mi puerta paraba el caballo. Fuego te daré, dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos para mí. Oh, verde, verdes como la albahaca, y el verde, verde limón, ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que uno solo que mi vida son. Oh, verde, verde como albahaca, verde como el trigo verde, y el verde, verde el limón. Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el alba en la torre de la vela. Dejaste mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Yo te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche
y el verde, verde limón, ojos verdes, verdes, con brillo de faja, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mi día no hay soles, luceros, ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Oh, verde, verde como albahaca, verde como el trigo verde, y el verde, verde limón. Verde como el trigo verde, y el verde, verde limón. Hasta aquí el programa de hoy, La Hora de Juan Mellado en Radio Televisión Chipiona. Un recorrido por el devenir humano y profesional de José Manuel Vega Fernández. Ahí hemos recordado los 50 años, el 50 aniversario de la película Bienvenido Mr. Marshall y por supuesto esas coplas fabulosas, gigantescas, la voz de Pasión Vega. Volvemos la semana que viene.